Buenos días. Hoy vamos a empezar con la teoría celular y células en la materia de biología. La vida se origina a partir de una célula. En el caso de los seres humanos es el resultado de la unión de un espermatozoide y un óvulo, las células gameto o células sexuales de nuestra especie. Esta se multiplica y las células restantes se van diferenciando para dar lugar a cada uno de los tejidos que nos conforman. Cada célula en un organismo cumple una función definida. Y la teoría celular se utiliza para explicar esta unidad de vida y todas sus funciones. Tiene tres pilares básicos que la explican. Primero que nada, la unidad estructural nos dice que todos los organismos están formados por células. Esa es su unidad básica y su unidad más pequeña. Después, la unidad de función, que nos dice que la célula es la unidad fisiológica de todos los seres vivos. O sea, es la unidad más pequeña que tiene características de vida en un organismo. Y por último, la unidad de origen, que nos dice que la célula proviene de una preexistente. O sea, este postulado se relaciona con todos los procesos de reproducción que tienen los seres vivos. Ahora, los primeros organismos en formarse fueron unicelulares. O sea, organismos que únicamente estaban compuestos por una sola célula. Eran muy parecidos pero eran muy parecidos a las bacterias de hoy en día. Y en la actualidad aún podemos encontrar este tipo de microorganismos. Los más primitivos los podemos encontrar en el fondo oceánico, pegados a las chimeneas oceánicas, o bien en ambientes muy extremos. Todos aportan a la biodiversidad de nuestro planeta. Después tenemos a los organismos más complejos, que son multicelulares o pluricelulares, y tienen una biología celular completamente distinta a los más primitivos. Según estas funciones y este grado de complejidad, las células se clasifican de dos maneras. La primera es la célula procarionte, que es la más compleja, la más sencilla o primitiva, y la célula eucarionte, que es la más compleja. Las bacterias son células procariontes, son células cuya diferencia principal, comparada con la eucariota, es que no tienen núcleo. O sea, su material genético flota dentro de ellas, en su gen, por así decirlo, relleno. Y las células eucariotas sí tienen un núcleo, esa es la principal cosa que las diferencia, ¿no? Ambas tienen el equivalente de órganos a nivel celular que se llaman organelos, pero pues no todos estos organelos están presentes en ambas. Ahora, más detalladamente, la célula procariota se estima que apareció hace 3.800 millones de años y sus principales representantes son las arqueobacterias y las bacterias. Son muy pequeñas y su característica principal, como les digo, es que su ADN se encuentra flotando dentro de ellas. Y las células eucariotas, que son más complejas, se estima que aparecieron alrededor de 1.700 millones de años, que empezaron, al igual que las procariotas, como organismos unicelulares, pero después se agruparon y empezaron a formar organismos pluricelulares. Estas tienen algunos organelos más complejos que cumplen funciones todavía más complejas dentro de la célula. La mitocondria, por ejemplo, que se encarga de proveer la energía a la célula, ¿sí? Los ribosomas, que es en donde se lleva a cabo la producción de proteínas para lo que requiere la célula, y pues hay otros, ¿no? El lisosoma, el citoplasma, la cola, el retículo endoplásmico, liso y rugoso, etc. Ahora, acá en esta tabla podemos ver las características principales de las células procariontes y las células eucariontes. El tipo de organización que nos encontramos según esta célula es que las procariontes, las primitivas, solo forman organismos unicelulares y las eucariotas pueden ser unicelulares o pluricelulares. El tamaño también es muy diferente entre ambas. Las procariotas pueden medir de 1 a 5 micras y las eucariotas de 10 a 100. Las células procariontas, además, tienen una pared celular que es básicamente como un exoesqueleto para la célula. O sea, es un exterior rígido que le da forma a la célula.
Y las eucariotas, las complejas, únicamente tienen una membrana celular y en algunos casos particulares, como la célula vegetal, tienen pared celular. La célula procariota tiene solo los ribosomas como organelo, mientras que las eucariotas tienen ribosomas, mitocondrias, vacuolas, los cloroplastos, en el caso de la célula vegetal, lisosomas, aparato de Golgi y la pared celular. En cuanto a ADN, la célula procariota únicamente posee un cromosoma circular. Un cromosoma básicamente es la recopilación de todo el material genético dentro de una sola cadena del organismo. Esta cadenita en forma de hélice, en las procariotas nos las encontramos como en forma de anillo, y en las eucariotas nos las encontramos en forma lineal, o probablemente, como ya han visto para los seres humanos y otros animales complejos, en forma de X. Y finalmente el núcleo, pues como les decía, está presente en las eucariotas, pero en las procariotas no se encuentra presente. Muy bien, seguimos ahora con el tema de metabolismo. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de un organismo vivo. Puede ser a nivel celular, puede ser a nivel macroscópico. Tiene dos maneras principales de clasificación, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo es el que se encarga de todas las reacciones de síntesis, o bien las reacciones que requieren energía, las reacciones endotérmicas. El ejemplo más común de las reacciones de síntesis, o lo que construyen estas reacciones, son moléculas como ácidos nucleicos, los polisacáridos, o sea, los azúcares, o bien las proteínas. Y después tenemos el catabolismo, ¿sí? que abarca todas las reacciones que son de degradación. O sea, cuando se tiene una molécula compleja, y lo que pasa es que la molécula se rompe en partes más sencillas. Por ejemplo, un polisacárido que se convierte en azúcar. Las reacciones de degradación también son reacciones exotérmicas. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que liberan energía. Y lo que producen son glucosa, grasas, lípidos y proteínas. Después, tenemos las formas de nutrición de los organismos, porque los organismos, para llevar a cabo estas reacciones, o esto que se llama metabolismo, anabolismo, catabolismo, requieren de nutrientes. Y existen también para los nutrientes diversas formas de clasificación. Primero tenemos la autótrofa. La forma de nutrición autótrofa es en la que el organismo produce su propio alimento. Y esta a su vez tiene distintas subclasificaciones. Primero, la quimiosintética. ¿Qué significa quimiosintético? Que requiere de químicos, o sea, materiales, que el organismo absorbe y mediante reacciones químicas produce su propio alimento. Es lo único que necesita, o sea, la fuente de materia para llevar a cabo sus reacciones químicas. Y después tenemos los fotosintéticos. Los fotosintéticos son aquellos que requieren de la luz solar para llevar a cabo estas reacciones que produzcan sus alimentos. El ejemplo más claro que tenemos de los fotosintéticos pues son las plantas. Las plantas, mediante la fotosíntesis, lo que hacen es convertir agua, dióxido de carbono, en azúcares. Azúcares que pueden utilizar para su estructura, pueden utilizar para su nutrición. Esos son los autótrofos. Después tenemos la forma de nutrición heterótrofa. La forma de nutrición heterótrofa es cuando un organismo consume nutrientes del medio, ya sea directamente del medio, ya sea de otros animales, ¿no? Y tienen también diversas subcategorías. Primero tenemos la holozoica. La holozoica es en la que el ser vivo consume otros seres vivos. Primero tenemos la carnívora, ¿sí? Que solamente se alimenta de otros animales, la herbívora, que se alimenta de plantas, y la omnívora, como nosotros, que nos alimentamos de todo. Después tenemos en nutrición heterótrofa la saprofita. La saprofita es la que se refiere a los seres vivos que literalmente sacan sus nutrientes del medio que los rodea. Por ejemplo, aquí entran todos los organismos descomponedores, como los hongos. La saprofita básicamente nos dice que son los seres vivos que se alimentan, o más bien degradan a otros seres vivos para alimentarse. Y finalmente tenemos la parásita. La nutrición heterótrofa.
parásita se divide en la ectoparásita y la endoparásita. Recordemos que un parásito es un organismo que se alimenta de otro sin matarlo y además pues, le hace daño. Ectoparásito significa que el parásito se alimenta de forma externa de otro ser vivo y endoparásito que se alimenta de forma interna. ¿Okay? Y hasta aquí serían los temas de biología. Les dejo una actividad. Quiero que busquen a su alrededor y busquen 5 organismos diferentes y traten de clasificarlos en la forma de nutrición que llevan a cabo para sobrevivir. Hasta aquí sería todo por mí.